Hechos capítulo 1, verso 14 y 15. Pero luego vamos a leer Primera de Corintios, el capítulo 15, verso 6. Estos dos pasajes vamos a tomar de lectura. Dice el primer pasaje: y todos estos perseveraban en oración y ruego. ¿En qué perseveraban? A ver, dígalo usted fuerte. ¿En qué perseveraban? Tengan en cuenta en qué perseveraban. Con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días se levantó Pedro en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. ¿Como cuántos eran los reunidos ese día? 120. Primer carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, verso 6 dice: después apareció a más de 500 hermanos a la vez. ¿A cuántos hermanos se les presentó? A más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Gloria al Señor. Pueden estar cómodos, por favor. Hoy vamos a hablar acerca de grandes avivamientos. Y hemos venido desde el inicio de nuestra apertura, desde el 3 de octubre, hablando todo este mes del Espíritu Santo. Y hemos venido con una temática y una serie del Espíritu Santo. Cuando hablamos de un gran avivamiento, que es lo que vamos a hablar esta mañana, damos por sentado acontecimientos y manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo. Eso se habla y eso es lo que se da por sentado cuando se menciona un gran avivamiento. Cuando hay manifestación, cuando hay presencia, cuando hay mover del Espíritu Santo, también se manifiestan lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de nosotros. Y quiero seguir insistiendo en esto. Y hablamos en otras lenguas según el Espíritu Santo nos dé que hablemos. Por eso cuando los amigos ven que alguien está hablando otro idioma que no es el mío, yo solo hablo el español, medio hablo el español. Y cuando el Espíritu Santo toma control de nuestras vidas, el Espíritu Santo puede colocarme a hablar en inglés, francés, italiano, etcétera, aunque yo no haya estudiado esa lengua. ¿Por qué? Porque esa es la señal, según dice el apóstol Pablo, de que usted fue lleno del Espíritu Santo y hablaban en otros idiomas. ¿Cuándo? Cuando el Espíritu Santo venía sobre ellos. Así que cuando hay manifestación, cuando hay avivamiento, hay lenguas también repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de nosotros. Cuando hay avivamiento, hay dones, porque el Espíritu Santo también trae dones sobre la vida del cristiano. Cuando hablamos en lenguas y recibimos el Espíritu Santo, viene acompañado también de unos regalos, de unos privilegios que se llaman dones del Espíritu Santo. Y son muchos dones, la Biblia los menciona. Está el don de lenguas, el don de interpretar esas lenguas, está el don de fe. Y habla de estos dones, los cuales somos o recibimos de parte del Espíritu Santo cuando somos llenos de Él. Cuando el Espíritu Santo se manifiesta a través de un grande avivamiento, se activan también ministerios. Ministerios. ¿Para qué los ministerios? Para que podamos ejecutarlos en la obra de Dios, para que podamos operar y obrar en ellos a fin de que la obra de Dios crezca. Y eso lo hace un gran avivamiento. El Espíritu Santo, a través de este avivamiento, activa esos ministerios que por alguna razón han estado adormecidos o que por alguna razón han estado inactivos. Pero cuando hay un gran avivamiento y el Espíritu Santo aviva a ese creyente, ese ministerio que estaba inactivo, adormecido, se vuelve a activar.
y vuelve a producir en ese creyente el deseo de servir a Dios y de poner por obra ese ministerio que Dios le dio. Amén. También cuando hay un gran avivamiento, la fe del creyente es elevada a otro nivel. ¿Por qué la fe del creyente se eleva a otro nivel? Porque empezamos a ver prodigios, señales y maravillas. Cuando hay un gran avivamiento, la fe del cristiano se eleva, porque a través de esa manifestación del Espíritu Santo vienen sanidades, vienen milagros, vienen proezas, acompañando este grande avivamiento, y la fe se eleva a otro nivel. Hay sanidades. Cuando hay un gran avivamiento, la visión de la iglesia se amplía, la visión de la iglesia se profundiza. La visión de la iglesia se aclara, se quita esa catarata espiritual y el creyente puede ver y visionar a cosas más grandes, tanto para su vida personal, matrimonial, su vida laboral, profesional, como también en su vida espiritual, cristiana y como iglesia. Hace poco estábamos ensayando y estábamos en la casa allí, todos los músicos compartiendo y ensayando, y estábamos visionando. ¿Y eso quién trae esa visión? La trae el Espíritu Santo cuando empieza a haber un grande avivamiento. Y yo quiero que la iglesia del poblado se vaya mentalizando en esto, porque usted tiene que ser parte de ese grande avivamiento. Si usted está aquí, usted va a ser parte de ese mover sobrenatural del Espíritu Santo. Y recuerden la primera enseñanza que di el 3 de octubre. Usted puede hacer que la gloria de Dios sea atraída. Usted puede hacer que la gloria de Dios descienda. Amén. Surgen señales, viene revelación de la sana doctrina cuando hay un grande avivamiento. La gente, hermanos, se le quita el velo de sus ojos y pueden entender la verdad de la palabra de Dios. Cuando hay un grande avivamiento, las personas, las visitas, primero vienen como visitas, como simpatizantes del evangelio, pero luego esas personas pasan a arrepentimiento, ¿verdad? Y se arrepienten de corazón cuando hay ese grande avivamiento, y luego que pasan a un arrepentimiento dicen: pastor, yo quiero ser bautizado porque ya entendí el evangelio. Eso, ¿quién lo hace? ¿Quién lo mueve? ¿Quién toca a esa persona para dar ese paso al arrepentimiento y al bautismo? Si no es el mover del Espíritu Santo cuando hay un grande avivamiento en medio de la iglesia. Amén. Y nosotros, usted y yo, somos los encargados, hermanos. Eso es como cuando íbamos a los paseos de olla. Yo hace rato no voy a uno de esos. Me invitan cuando vayan. Íbamos a los paseos de olla y entonces y se está apagando el fuego. ¿Y qué hay que hacer? Y entonces corríamos a soplar, o con una tapa de olla a soplar el fogón y de alguna manera hacer que el fuego, ¿qué? Pues vuelva y se encienda, vuelva y surja. Aquí, hermano, cada miembro de Fuente de Verdad del Poblado tiene que hacer esa parte. Empiece a soplar, empiece a atizar el fogón, atice hasta que la llama encienda en este lugar, porque este lugar, hermano, es lleno del Espíritu Santo y cada domingo tiene que ser movido por el Espíritu Santo. No solo el mes de octubre, esta es simplemente una motivación para que usted, cada que usted venga, por eso quise iniciar con esta temática este mes del Espíritu Santo, para que entremos de una vez como al fuego, por decirlo así. Entremos de una vez a la candela, entremos de una vez al lugar santísimo, entremos de una vez a la gloria de Dios, a la presencia del Espíritu Santo. Cuando hay grandes avivamientos, como consecuencia, se multiplica el número de los creyentes. Se multiplica. ¿Eso lo hace qué? Un grande avivamiento movido por el Espíritu Santo. Un avivamiento produce en la juventud de nuestra iglesia mayor compromiso en el servicio a Dios. Y yo los veo muy comprometidos a los muchachos. Y se los digo de todo mi corazón, los felicito y agradezco a Dios por ustedes. Agradezco a Dios por Santiago. Agradezco a Dios por Nicolás, por David. Dios los bendiga, muchachos. Agradezco a Dios por Joan, por mi hijo Jean Paul. Dios les bendiga. Estos muchachos a la edad de 14
20, 22, 19 y 23. Estos muchachos a esa edad, hoy domingo, estuvieran enguayabados, con resaca, bregando a tomarse un Gatorade por la sed que deja el licor y hasta la adicción de drogas o el acompañamiento de licor y drogas. Pudieran estar en alguno de esos lugares por allá, en un andén, dormidos, qué sé yo, en un bar. Pero aquí están, sirviendo al Señor. ¿Quién hace eso? ¿Quién los motiva a ustedes, muchachos? Hermanos, a ellos no se les paga, ni se les da un reconocimiento económico. Ojalá un día podamos hacerlo, porque el obrero es digno de su salario también. Pero le están sirviendo a Dios de corazón, hermano. Y pudieran estar en otros lugares. Yo me pregunto, ¿por qué están aquí? Hermano Yadir, hermana Diana, ¿por qué están sus hijos aquí sirviendo a Dios con ese compromiso? Y se van a ensayar y luego llegan tarde a la casa de ensayar, ¿verdad, hermano Yadir? Y usted los llama y no, aquí estamos del pastor ensayando. Y ya la mamá de Santiago le llama, hijo, y mamá, todavía aquí ensayando. Y uno pregunta, ¿y qué los motiva? ¿Qué los impulsa? ¿Qué los mueve a servir a Dios? Si no es el poder del Espíritu Santo que aviva sus vidas, que aviva esta iglesia, que mueve esta iglesia, que la sostiene, que levanta liderazgos, que reposa sobre ellos ministerios, poder. Es importante, hermano, que usted y yo hagamos el trabajo de avivar el fuego del don de Dios que está en nosotros. Fue el consejo del apóstol Pablo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. En usted está, hermano, el poder del Espíritu Santo. No lo deje adormecer, no lo deje apagar, no lo deje entristecer, no lo deje contristar. Aviva el fuego del don de Dios. Eso es avivar, aplaudir en el momento que la palabra está siendo predicada, decir gloria a Dios en el momento que está haciendo el culto. Cuando está la alabanza, usted aplaude. Ahora los veía aplaudiendo, otros saltando. Eso hace parte de un culto avivado por el poder del Espíritu Santo, hermano. Eso es parte de ese avivamiento. Amén. Un avivamiento también produce en la juventud sentido de pertenencia por la obra de Dios. Produce amor por las almas y nos da ese deseo de ir y establecer un grupo casa y dar enseñanzas para que las almas, las personas conozcan el amor de Dios. Un avivamiento, hermano, produce en nosotros el deseo de vivir en santidad. Santidad es simplemente algo muy sencillo, es separarse del pecado, es renunciar a las prácticas del pecado. ¿Y quién produce en nosotros ese deseo de apartarnos y renunciar a las prácticas del pecado? Pues el Espíritu Santo. Cuando hay avivamiento en la iglesia, cuando hay mover del Espíritu Santo, el deseo es vivir en santidad. El Espíritu Santo te restaura, te levanta, te fortalece. Y tú ya no quieres practicar más el pecado. Tú ya quieres serle fiel a Dios. Tú ya quieres agradar a Dios. Y no por miedo de fuego o del infierno o etcétera. No, yo no me voy a apartar del pecado por miedo al infierno, por miedo a condenarme. Yo me voy a apartar del pecado es porque el Espíritu Santo ha producido en mí gozo, felicidad, amor, deseo de abandonar el pecado. No por ley, ni por obligación, ni por miedo, sino que antes por gozo, por amor al Señor, yo ahora quiero apartarme de lo que es pecado. Y eso lo hace un gran avivamiento. Produce en la juventud oración, produce en la iglesia ayuno, búsqueda, obediencia, reverencia. Produce en la iglesia identidad, esa identidad cristiana que no se puede dejar perder en ningún lugar donde estemos. Estemos donde estemos. Yo estoy en un paseo, pero sigo siendo cristiano. Yo estoy en el centro comercial, pero sigo siendo cristiano. Yo estoy en el trabajo, pero sigo siendo cristiano. Yo voy en el metro, pero sigo siendo cristiano. Yo estoy en mi carro, pero sigo siendo cristiano. Yo estoy en mi casa y sigo siendo cristiano. Yo voy por la calle y sigo siendo cristiano. Yo voy a cualquier lugar y sigo siendo cristiano. Y hay una identidad cristiana. Y cuando esa identidad está en usted, la gente
Hermano, se lo digo porque a mí me ha pasado. Mire, aquí en la unidad donde vivo, me veían los guardas o vigilantes de la entrada, los que cuidan allí en la unidad. Y ellos me decían: oiga, venga, don Robin, ustedes se ven diferentes, ustedes tienen algo distinto, su esposa, su familia. Yo no sé, ustedes, venga, permítame y perdón la pregunta, ¿ustedes son cristianos o algo así? Todos me lo han dicho en la unidad. Y yo, sí, yo soy pastor. Yo sí decía, algo diferente hay en ustedes. ¿Eso quién lo hace? El Espíritu Santo, cuando conservamos nuestra identidad cristiana. En todo lado donde usted se mueva, hermano, conserve su identidad cristiana. Vaya a pasear, qué rico. Sáquese sus vacaciones, ojalá disfrute, pero nunca deje ni se olvide de su identidad cristiana. Amén. Un gran avivamiento produce en nosotros buena actitud en el momento del servicio, y aplaudimos. Y no les dé pena gritar gloria a Dios, porque, hermano, Dios está esperando que en su iglesia se glorifique su nombre. Así que digan gloria a Dios, a ver. Eso es, hermano. No vamos a dar pena de gritar gloria a Dios, no nos va a dar pena de aplaudir, porque eso es lo que el Señor está esperando, que sea alabado su nombre y glorificado. Eso hace parte de ese grande avivamiento. Un grande avivamiento produce en la iglesia amor fraternal, armonía, ¿cierto? Respeto, y eso lo hace un gran avivamiento. La pregunta: ¿cómo se iniciaron los grandes avivamientos? ¿Cómo se iniciaron? ¿Sabe cómo se iniciaron los grandes avivamientos? Con poquitos. Con poquitos se iniciaron los grandes avivamientos, y lo leímos al inicio en Hechos. Un grupo como de ¿cuántos? Como de 120, que se dispusieron ¿a qué? A perseverar en oración y en ruego y en súplica por un gran avivamiento, por un mover sobrenatural del Espíritu Santo. Los grandes avivamientos no iniciaron con mega iglesia. Los grandes avivamientos iniciaron con grupos pequeños, pero con una disposición muy grande para aplaudir, para alabar, para orar, para ayunar, para buscar, para quebrantarse, para elevar una voz. Señor, heme aquí, necesitamos tu presencia, necesitamos tu Espíritu Santo, por favor, visítanos. Así empezaron grandes avivamientos, grupos pequeños con una pasión desbordante por Dios, con una pasión desbordante por buscar la presencia de Dios. Así empezaron, hermanos, grandes avivamientos. La Biblia dice que se presentó a más de 500 hermanos, pero también registra que aunque se presentó a más de 500, solo 120 le buscaron. La pregunta es: ¿dónde está el resto? ¿Qué se hicieron los 380 restantes que no estuvieron apasionados, orando con súplica, con ruego por ese mover poderoso del Espíritu Santo? Querían ver sanidades, querían ver milagros, querían que la iglesia creciera, pero solo 120 se propusieron a eso en realidad. Los 380 se fueron. La Biblia no los registra. No aparecen en el libro de los Hechos los 380. Solo aparecen los 120 que, dispuestos en oración y en búsqueda, hicieron que esa promesa del Padre desde Joel 2:28 cayera sobre ellos en Hechos capítulo 2, y todos fueran llenos del poder del Espíritu Santo. Y de ahí en adelante, lea Hechos 2 en adelante, y se dará cuenta los prodigios, los señales, los milagros, las liberaciones, las sanidades y todo lo que se produjo en ese grande avivamiento por el mover del Espíritu Santo, que 120, un grupo pequeño, clamaron a Dios para que se formara ese grande avivamiento. Los resultados de este avivamiento se hallan plasmados en ese libro. El libro de los Hechos es el libro del Espíritu Santo en los Hechos. El libro
del Espíritu Santo en los Hechos. Porque el libro de los Hechos es única y exclusivamente dedicado al mover del Espíritu Santo. Es dedicado a la gloria de Dios, a ese grande avivamiento. Yo doy gracias a Dios por ese grupito de 120. Poquitos, pero con unas ganas de adorar. Poquitos, pero con unas ganas de levantarse y de orar y clamar y decir: Señor, danos tu gloria, Señor. Aquí dice que 120 oraban y rogaban unánimes en súplica en el Espíritu. Hermano, no era cualquier oración, era un clamor desgarrador del alma, pidiendo: Señor, danos la promesa del Padre, danos el poder de tu Espíritu Santo, clamando día y noche 120. Y si aquí lo hacemos nosotros en Fuente de Verdad, El Poblado, los resultados van a ser los mismos de Hechos 2. ¿Por qué, pastor? Porque el Señor es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. En Él no hay sombra de variación. Él tiene todo el poder, Él lo puede hacer. Y le voy a decir algo, y lo está haciendo. El simple hecho que esta mañana hayan más de unas 30 personas acá reunidas, uno dice: ¿y cómo es que una iglesia que hace poco que nació ahí en El Poblado, cómo es que está creciendo tan rápido? ¿Cómo es que ahora tenemos instrumentos y no había ni un solo cable, y ahora hay batería, hay guitarra, hay piano, hay micrófonos, hay jóvenes que están sirviendo a Dios? Hermano, hay líderes, hay pastores, hay ministros en este lugar. Y uno dice: ¿qué es lo que está pasando? Yo creo que hay un grupo pequeño como en Pentecostés que están a las 5:30 de la mañana abriendo el Facebook para orar, abriendo el Zoom para orar y clamar a Dios. Y ese grupo pequeño es usted del Poblado. Todos de martes a jueves estamos allí orando, pidiendo a Dios. Y Dios está escuchando la oración. Hermano, Dios les ha traído a ustedes acá. Dios trajo sus vidas a este lugar. Dios trajo su familia a este lugar. Dios nos está proveyendo los recursos para poder comprar lo necesario y hacerle culto al Señor. Eso hace parte de ese gran avivamiento. Amén. Ejemplos, hermanos, en la Biblia tenemos. En el libro de los Hechos 2:38, hablando del poder de ese grande avivamiento. Produjo 3,000 judíos bautizados en el nombre del Señor Jesús para el perdón de pecados. Hechos 2:38. El Espíritu Santo ese día demostró su respaldo y apoyo. Ese es el fruto de esa perseverancia de ese grupo de 120, pequeño en grupo, pero grande en búsqueda y en el Espíritu. En Hechos capítulo 13 habla de la sanidad del cojo del templo La Hermosa. Cuando Pedro le dijo: no tengo plata, no tengo oro, lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo levántate y anda. Algo imposible para la ciencia, realmente esto es un milagro, hermanos. ¿Efectos de qué? Del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 4 se habla de la conversión de 5,000 hombres después de escuchar el mensaje en el pórtico de Salomón, quienes fueron bautizados también en el nombre del Señor Jesús. Toda una hazaña del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 16 se habla de la liberación de una mujer que tenía un espíritu de adivinación. Y adivinaba a la gente, le leía la mano y qué sé yo, tantas cosas de adivinación. Y dice la Biblia que el apóstol Pablo, al verla, reprendió al demonio que había tomado a esta mujer esclava. Y la mujer fue libre en aquella hora. ¿Obra de quién? Del Espíritu Santo. Estamos en Hechos 2, el mover, el grande avivamiento. En Hechos 19 se habla de la conversión de los brujos y hechiceros al evangelio. Y dice que todos los brujos y hechiceros sacaron sus libros de artes mágicas, sus libros de magia, y los quemaron. Hicieron una hoguera con estos libros. Dejaron lo efímero para ser parte del verdadero poder del Espíritu Santo, porque eso no es poder. El verdadero poder lo tiene el Espíritu Santo en su iglesia. Aleluya. En Hechos 17:34 se habla de la conversión de la idolatría de los atenienses al verdadero Dios,
al Señor Jesucristo, al Dios que ellos no conocían. Y Pablo trajo la palabra, y los atenienses, siendo muy idólatras, tuvieron revelación ese día que Jesucristo es el Señor y que Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Y siguieron los atenienses al Evangelio. Revelación que solo el Espíritu Santo puede dar a una persona. En Hechos capítulo 10 se habla de la revelación de la sana doctrina. ¿A quién? A Cornelio, un hombre muy devoto de Dios, y buscaba a Dios con su corazón, pero todavía no tenía aún claridad de cuál era la verdad escrita en la palabra de Dios. Y Dios, enviando al apóstol Pedro a través de la palabra, el Espíritu Santo descendió sobre la casa de Cornelio, y Cornelio y toda su familia entendieron la sana doctrina del Evangelio. Ese día fueron bautizados Cornelio y toda su familia. Otra vez el Espíritu Santo en acción, quitando la venda que cubren los ojos. En Hechos 19:1-7, el Espíritu Santo cayó sobre los discípulos de Juan el Bautista, y todos ese día hablaron en lenguas y profetizaban, dando a conocer el Espíritu Santo la gran importancia de llevar este sello en nuestras vidas. En Hechos capítulo 11 se habla de la visión que tuvo el apóstol Pablo de parte del Señor Jesucristo para ir a los gentiles. Pedro, para ir a los gentiles. ¿Cumplimiento de qué? Del Espíritu Santo, en la promesa que dice: los jóvenes verán ¿qué? Visiones. En Hechos capítulo 8 se habla de los predicadores del Evangelio que se levantaron para ir a Samaria, quienes habían recibido el mensaje de salvación propio del Espíritu Santo. Nos toma, nos capacita, y luego fueron enviados a orar por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Hechos 16:11-40 se habla de la perseverancia. ¿Perseverancia en qué? En la oración de Pablo y Silas en tiempos de dificultad. Perseverancia que viene del Espíritu Santo, porque ¿quién puede perseverar así solas o por sí solo? Es difícil. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para poder perseverar. Amén. Hermano, y hay muchas y miles de cosas que decir de Hechos capítulo 2. Conversiones, milagros que se produjeron en ese avivamiento del primer siglo de la iglesia, donde el Espíritu Santo era el protagonista de este avivamiento, y donde sigue siendo el protagonista, porque hasta el día de hoy sigue siendo el protagonista. Los protagonistas no somos nosotros los hombres. El protagonista de esta obra, y quien ha sostenido esta obra, ha sido el poder del Espíritu Santo. ¿Sí o no? El Espíritu Santo obró en la iglesia primitiva, y creo que el mismo Espíritu Santo está obrando en esta iglesia Fuente de Verdad, El Poblado, en este siglo XXI, donde seguimos viendo la manifestación de su Espíritu Santo. Un apostólico que dé un aplauso fuerte. Sí, Señor. Amén. El mismo que hizo prodigios y milagros allá es el mismo que está haciendo prodigios y milagros acá. El mismo que sanó allá, sana acá. El mismo Espíritu Santo que consoló allá, sigue consolando en este tiempo. El mismo Espíritu que fortaleció allá es el mismo que está restaurando acá. El mismo poder del Espíritu Santo de allá es el mismo de acá. Solamente que los de allá se propusieron a buscarlo ¿en qué? En oración, en ruego y en súplica. Sigamos buscando nosotros en las oraciones que tenemos a diario, de martes, y invitamos a todos, de martes a jueves, de 5:30 a 6 de la mañana, y de 8 a 8:30 vía Zoom. Y ahí estamos orando por su petición, por su necesidad. Estamos pidiendo al Señor: Señor, trae un grande avivamiento, trae el poder de tu Espíritu Santo a nuestra iglesia. Amén. Hemos hablado un poquito de lo que ha sido este grande avivamiento de Hechos capítulo 2. Pero también la historia, y quiero para terminar tocar un poquito de la historia, y no voy a ser largo, solo unos minutos. En el año de 1901, Charles Fox Parham fundó el Instituto Bíblico Bethel en Topeka, Kansas, Estados Unidos. ¿Y sabe con quiénes inició Charles Fox Parham? Con un grupito pequeño de jóvenes. Un grupito pequeño. Vean, los grandes avivamientos nunca empezaron con grupos grandes ni con mega iglesias.
con grupos pequeños. Bíblicamente y según la historia, un grupito, un pastor metodista, inició por allá en Topeka, Kansas. Dijo, voy a fundar un instituto, quiero que la gente conozca más de la palabra. Y empezaron un grupito así, jovencitos, así, sardinos, y un puñadito de jóvenes. Y él empezó a leer Hechos 2. Y él dijo, Hechos 2 me llama la atención. Y empezó él a estudiar Hechos 2. Hermanos, como tarea, lean Hechos 2, empápense de Hechos 2 toda esta semana, por favor, para que se vengan más empapados los domingos. Y él empezó a empaparse de Hechos capítulo 2 y se dio cuenta de los grandes avivamientos de la iglesia del primer siglo. Y él dijo, hombre, esto puede pasar en este tiempo también. Era 1901. Y dice la historia que estaban estudiando en el instituto y una joven llamada Agne Osman, de 18 años, se vino así hasta donde estaba Charles Fox, se arrodilló a orar y le dijo, pastor, imponga sus manos sobre mí. Vengo leyendo Hechos 2 y yo quiero recibir el Espíritu Santo como en Pentecostés, hablando en lenguas. Charles Fox ni aún hablaba en lengua siquiera él. Y por fe, él impuso las manos sobre ella y le dijo, hágase según Hechos capítulo 2 y recibe el Espíritu Santo. Y dice la historia que al instante la joven recibió el Espíritu Santo hablando en lenguas. ¿Sabe por cuántos días habló en mandarín? 3 días hablando en mandarín. Después se levantó llorando, se secó, pero seguía hablando en mandarín. Iba a hablar, se fue a su casa y le hablaba a sus papás y hablaba en mandarín. No hablaba en inglés, sino en mandarín. Nunca lo había estudiado. Y le decían, mijita, escriba qué es lo que usted está diciendo. Y empezaba a escribir kanjis chinos. Es duro, es una lengua de las más difíciles. Y uno dice, ¿y qué estaba pasando ahí? Un grupo pequeño estaba haciendo que el Espíritu Santo se moviera y viviera un grande avivamiento. Muchas personas empezaron a venir. Charles Fox, el pastor, recibió el Espíritu Santo. Todos esos muchachos terminaron hablando en lenguas días después. Pasaron 5 años y se vino otra oleada poderosa, grande del Espíritu Santo. Cuando en 1906 se levantó un hombre también en un grupo casa, una refán, una célula. Inició con un grupo, una familia de 4, él, y empezaron a orar. Y él les dijo, miren, por allá me cerraron la puerta en 1901, por ahí me logré meter en el instituto. Él alcanzó a estudiar algo en el instituto allí. Era el tiempo de segregación racial y todo eso, y William Joseph Seymour era negro. Y siempre lo excomulgaban por su color. Sin embargo, él se escurría y escuchó de Hechos 2. Y 5 años venía trabajando en el corazón y en su mente Hechos 2, y empezó a leer Hechos 2 y leyó todo el capítulo de Hechos y se dio cuenta de ese grande avivamiento. Una familia lo albergó en su casa. Y él con ese grupo pequeño se propuso hacerlo de los 120 en el aposento alto, a orar, a rogar, a insistir, a clamar, a suplicar. Señor, aviva tu obra. Señor, visítanos con el poder de tu Espíritu Santo. Señor, que haya un grande avivamiento en este lugar. Era Los Ángeles, California, en la calle Azusa Street. Y ahí en esa casita él clamaba con estos hermanos, un grupo pequeño. Y sabe algo, hermanos, se produjo un grande avivamiento. Tanto fue la gloria de Dios. Dice la historia que de otras naciones, de otros países, viajaban hasta Los Ángeles para visitar la calle Azusa, donde William Joseph Seymour estaba predicando la palabra y el poder del Espíritu Santo se movía. Dice la historia que entrando ahí a la calle Azusa, ni siquiera el lugar donde él predicaba, en el edificio abandonado que remodelaron, ni siquiera, hermano, la gente no había llegado al edificio, estaban apenas allá a distancia del edificio y caían de rodillas hablando en lenguas. Mudos empezaban a hablar antes de tocar el lugar donde él predicaba.
Y la bacana. Si esto no es un grande avivamiento, ¿qué es? Si ese no es el poder del Espíritu Santo moviéndose, ¿qué es? Y podemos nosotros lograrlo también. Fuente de verdad, mentalícese, por favor. Piense, medite en la palabra. En su casa lea Hechos 2. Un día va a leer un capítulo, al otro día va a leer otro capítulo, y al domingo usted va a venir preparado. Al domingo usted va a venir con fuerza, con fuego, con deseo de ser lleno de este poder, de ser avivado, de que ese ministerio que Dios puso en usted vuelva y se active y reviva, de que los dones del Espíritu Santo que están en usted florezcan y empiece usted a servir a Dios en esta obra. Usted es útil. Dios lo ha traído a Fuente de Verdad del Poblado porque Dios cree en usted. Dios ha dado el voto de confianza en usted. Si otro rechazó a usted, Dios le recibió a usted en este lugar, porque este lugar es donde Dios transforma tu dolor en su propósito, y nuestra visión es ver cada corazón sanado. Y esta iglesia, hermano, va a dar de qué hablar en este lugar del Poblado. Yo he dicho, hermano, y lo creo porque lo he sentido por el Espíritu Santo, que este lugar Dios lo va a avivar de una manera sobrenatural. Yo lo siento y yo lo estoy viendo, de hecho. Yo lo estoy viendo, yo lo estoy contemplando. Empezamos pocos y sin embargo para iniciar somos muchos. ¿Quién hace esto sino el Espíritu Santo? Yo le quiero invitar, venga a este altar, pase al altar y dígale: Señor, aquí está mi vida. Yo también quiero ser lleno del Espíritu Santo. Yo también quiero, Señor, hablar en otras lenguas y recibir el Espíritu Santo. Dígale: Señor, yo quiero dones, yo quiero ministerio. Dígale: Señor, yo quiero que usted active en mí esos dones y que revivas y florezca sobre mí ese ministerio que me has dado. Señor, aquí te ofrendo mi vida. Venga al altar. ¿Sabe que en el altar es que se colocaban las ofrendas? Venga usted como una ofrenda y dígale: aquí está mi vida. Era el altar donde el Espíritu Santo tomaba el lugar y tomaba la ofrenda. Ese altar tomaba la ofrenda. Señor, esta mañana toma como ofrenda la vida de tus hijos, de tus siervas, Señor. Aviva, oh Dios, aviva tu obra, Señor. Derrama tu gloria, un grande avivamiento, así como en Pentecostés, un grande avivamiento, así como en 1901, un grande avivamiento, así como en 1906, un grande avivamiento en este siglo XXI. Haz de mí un